Bueno, la semana pasada estuvimos dando inicio a esta miniserie que titulé Mientras tanto. Pudimos aprender la semana pasada a través de los ojos o de las experiencias de dos discípulos de Jesús, cómo fue su reacción, cómo ellos actuaron mientras, después de que Jesús había sido crucificado y enterrado, cuando Él se les presenta. Cómo ellos actuaron en ese periodo de espera entre la resurrección de Jesús, la ascensión al cielo y que llegara la promesa del Espíritu Santo que Jesús les había dado. Aprendimos acerca de dos, a ver quiénes se recuerdan. La primera fue, muy bien, como que de este lado, y yo sí oigo de este, como que de este lado saben más. Sí. Sin ánimo de... ¿Y quién fue el otro? Más o menos. Vamos a decir que es que porque los niños se estaban ocupando aquí, hay más gente de este lado. Aprendimos acerca de la reacción y de cómo se comportaron María Magdalena y Tomás al encontrarse con Jesús después de que Él había resucitado. Vimos que las opciones o los ejemplos que ellos dos nos presentaron fue que Tomás, ¿cómo actuó? Con duda, con incredulidad, desafiante, temeroso. Y por el otro lado teníamos a María Magdalena, quien aunque estaba con miedo, tenía su corazón y su mente temerosos, con miedo, tuvo una actitud diferente. María Magdalena lo reconoció, le creyó inmediatamente y obedeció lo que Él le había mandado hacer. Y aprendimos de estos dos para que pues tengamos opciones de cuáles son las reacciones que nosotros queremos imitar en nuestro caminar con Cristo. Hoy vamos a avanzar un poquito más. Bueno, hoy voy a concluir esta serie y quiero que analicemos unos cuantos encuentros más que encontramos en la palabra de Dios en este periodo de espera entre la resurrección, la ascensión de Jesús al cielo y la llegada del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viniera a la tierra, porque hasta ese punto solamente habitaba en ciertas personas que habían recibido la investidura porque así Dios lo había querido. Pero después de que Jesús se iba al cielo, Él les había prometido que enviaría a otro para que estuviera con ellos siempre. Entonces, están en ese proceso de espera que les mencioné la semana pasada. Fue 40 días para que Jesús ascendiera al cielo, 50 desde su resurrección para que viniera la promesa del Espíritu Santo. Y en ese proceso, en ese tiempo, se dan estos encuentros. Y hoy vamos a irnos a la Biblia para ver unos encuentros más y ver qué podemos aprender. ¿Cuáles queremos imitar? Váyase conmigo al libro de Lucas, en el capítulo 24. Ustedes saben que me gusta mucho leer la palabra, usarla y que usted la lea aquí conmigo. Yo sé que podría leer solo un versículo y probablemente dar una gran predicación de un solo versículo, pero a mí me gusta leer Biblia, que usted sepa dónde está en la Biblia lo que estamos enseñando, aunque sean muchos versículos. Así que alístese y vamos a leer. En la pantalla le va a aparecer, pero si usted tiene su Biblia, búsquelo, subráyelo. ¿Dónde están las Biblias? Está un poco pobre hoy. Yo creo que es porque estaban buscando, ¿verdad? Sí, vamos a consolarnos con eso. Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Señor, gracias por la oportunidad de compartir en esta mañana tu palabra, de que podamos, Señor, abrirla. El solo hecho de poder tenerla en nuestras manos y abrir hoy tu palabra para que nos hables es un privilegio. Señor, gracias por amarnos, por hablarnos, por darnos la oportunidad de estar en un lugar donde con libertad podemos adorarte y escudriñar tu palabra para que tú nos hables. Que la semilla hoy pueda caer en buena tierra y sobre todo, Señor, que pueda dar mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice a partir del versículo 13 de Lucas 24. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús,
un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron: lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Versículo 25. Jesús les dijo: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos. Pero los 2 discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Cuando Jesús se fue a la casa con ellos, cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los 12 dijeron: ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nosotros, en nuestros corazones? En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron: Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Y los 2 discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino a Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Entonces aquí nos encontramos a los 2 discípulos caminantes. De ellos también vamos a aprender el día de hoy. Solo tenemos el nombre de uno, dice la palabra que uno se llamaba Cleofas, pero sí sabemos que habían estado con Jesús. Por alguna razón habían salido de Jerusalén y se habían ido para Emaús. Acabamos de leer que la Biblia dice, bueno, y depende de la versión que usted tenga, va a decir que Emaús estaba como a 60 estadios de Jerusalén. En la versión que acabamos de leer es aproximadamente unos 11 kilómetros, lo que sería como unas 7 millas y media. Era la distancia que había entre Jerusalén y Emaús. Esta era una distancia importante porque ellos no iban en carro, ni en motocicleta, ni siquiera en bicicleta, iban a pie. Bueno, y tampoco dice la Biblia que fueran en un caballo o en un burro o en algún animal. Así que era una distancia un poco importante. Debe haberles tomado una cierta cantidad de horas llegar desde Jerusalén hasta Emaús. Ellos estaban caminando preocupados, estresados, discutiendo acerca de la crucifixión de Jesús y de la tragedia que estaban viviendo. Vean que ellos dicen, se suponía que Él era el Mesías que nos iba a salvar y ya se murió hace 3 días. Para ellos esa situación que estaban viviendo era la única conversación, era el motivo de conversación. Y entonces se les acerca Jesús, pero ellos ¿qué? Ni se enteraron del que se les había acercado, era precisamente Jesús resucitado y que estaba caminando con ellos. Se van por el camino a Emaús.
envueltos en la conversación hasta un poco dramática. ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Los estaban totalmente impactados y en su conversación ellos mismos le cuentan a Jesús lo que había pasado con Jesús. ¿No les parece un poco interesante? Ellos mismos le dan su versión de los hechos a Jesús y con lujo de detalles le cuentan lo que había sucedido. Esto a mí, yo no sé a ustedes, pero esto a mí me parece como que suena similar a las conversaciones que a veces nosotros tenemos sobre Jesús, creyendo que lo conocemos y sin embargo, muchas veces lo tenemos frente a nosotros hablándonos y no nos damos cuenta. Pero si alguien nos pregunta, con toda propiedad les contamos acerca de Jesús y les hablamos como si conociéramos a Jesús. ¿No les parece interesante lo que podemos aprender de estos dos caminantes? Algunas veces nosotros nos preguntamos dónde está Jesús cuando estamos atravesando desiertos espirituales. ¿Se recuerdan que hemos estado hablando acerca de ellos? Y una de las preguntas que más nos hacemos es, ¿dónde está? No lo veo, no lo siento. ¿Por qué me abandonó? Bueno, precisamente en este camino de Emaús nos encontramos con estos discípulos. Esta escena representa precisamente esos momentos en los que nosotros nos quedamos sintiendo que los problemas los estamos llevando solos, que no hay salida, que lo que pensábamos que era no fue. Y en medio de la tribulación y de la realidad, se nos olvida que Él nos prometió que nunca estaríamos solos. Y se nos acerca, se nos presenta, nos habla, nos envía mensajes, nos habla a través de la palabra, a través de las predicaciones, a través de un canto, a través de alguien que te da un abrazo, que se sienta contigo, que te escucha y no lo reconoces. Me da la impresión de que a veces nos parecemos mucho a estos dos que caminaban hacia Emaús. Es más, yo me atrevo a ir un poquito más adelante y decir que estos dos caminantes se parecen mucho a bastantes cristianos que encontramos el día de hoy dentro de la iglesia. Vea cómo se parecen. Dígame usted si es algo que yo me imagino o si en la realidad tiene alguna semejanza. Estos se parecen a algunos que se congregan el día de hoy, estos dos caminantes, algunos que se congregan hoy en la iglesia que dicen que conocen a Jesús, que lo han recibido en su corazón, que caminan con Él como cristianos, pero que realmente no tienen la menor idea de quién es Jesús. Realmente no lo conocen ni lo pueden reconocer. Es más, vienen a la iglesia y sienten bonito cuando oyen las alabanzas y sienten como que, ay, qué bonito siento, como que hoy lloré, hoy no sé qué me pasó. Porque escuchan un buen mensaje, porque alguien ministra sus vidas, porque oyen una alabanza que ministró su corazón. Estamos exactamente igual que los dos caminantes a Emaús, que decían, con razón, ¿no te diste cuenta que cuando nos estaba predicando y explicándonos la Biblia nos ardía el corazón? De la misma forma encontramos hoy muchos cristianos sentados en las sillas, llenando las iglesias, diciendo que son cristianos, sintiendo ciertas cosas muy bonitas, como que arde el corazón, pero realmente no han conocido a Jesús personalmente. No tanto como para que lo puedan reconocer, aún en medio de las situaciones más difíciles que nos toque vivir. Solamente una relación íntima con Jesús te permite desarrollar tu fe y una convicción que te sostenga en el periodo de la tribulación. Y estos dos definitivamente habían caminado con Jesús, pero no lo habían conocido. A veces podemos pasarnos la vida pretendiendo saber de Jesús, pretendiendo conocerle, hablando de Él a otros sin realmente poderlo reconocer.
Hoy, iglesia amada, a los que nos están mirando al otro lado de esta transmisión, hoy es un buen día para que nos propongamos a escuchar cuando Él nos está llamando, cuando está sirviendo la mesa, cuando nos está acompañando en la caminata de nuestra vida. Hoy es un buen día para abrir nuestros ojos espirituales y reconocer su voz, poder saber quién Él es y qué está tratando de hacer en tu vida y a través de ti. Una semejanza con la diferencia que hubo entre Tomás y María Magdalena. Hoy tenemos a estos dos caminantes y sin ánimo de ver cuál es mejor y cuál es peor, quiero que veamos otra de las experiencias, otro de los encuentros que se dan antes de que Jesús suba al cielo. Y este lo encontramos en el libro de Juan. Juan capítulo 21, búsquelo conmigo. Juan capítulo 21, en el versículo 1, vamos a leer. Si se recuerdan, la semana pasada precisamente fue Juan, en el capítulo 20, que estuvimos leyendo acerca de los otros encuentros. Solo para que usted lo tenga en el contexto de su mente, Juan era el discípulo amado. Juan fue aquel que se acostaba en el pecho de Jesús. Juan es el que a quien Jesús le dice, ahí te encargo a mi madre, y a su madre le dice, ahí te encargo a este como un hijo. Juan era el más cercano a Jesús, aparentemente el más joven del grupo, y Jesús lo cobijó y lo amó y tuvo con él una cercanía diferente. Y a mí me llama la atención de que es precisamente Juan el que hace referencia a estos encuentros de la manera en la que él lo hace y lo describe con una realidad, como con una cercanía que casi podía expresar los sentimientos de Jesús al él ponerlos sobre papel. Y vamos a leer en el capítulo 21, del versículo 1 en adelante, el siguiente encuentro del que nos habla en esta ocasión Juan. Poco tiempo después, Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago de Tiberias. Esto fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos de Jesús. Pedro les dijo, voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar. Pero esa noche no pudieron pescar nada. En la madrugada Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó, imagínense la imagen, ellos están en la barca dentro del lago, Jesús está en la orilla y yo me imagino que desde la orilla les grita y Jesús les pregunta, cuando se acerca ahí en la madrugada y les dice, amigos, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos. Jesús les dijo, echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Entonces el discípulo favorito de Jesús es él mismo hablando de él mismo. Hello, es Juan. ¿Okay? Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro, es el Señor Jesús. Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 100 metros de la playa. Cuando llegaron a tierra firme, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta, pues tenía 153 pescados grandes. Y a pesar de tantos pescados, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a desayunar. Vengan a desayunar.
ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era. Bien sabían que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos y también les dio el pescado. Esa era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. ¡Qué escena tan maravillosa! ¿Usted se la puede imaginar? Ustedes saben que a mí me gusta imaginarme lo que estoy leyendo y poner las imágenes en mi mente. 100 metros de profundidad en el agua, cansados de toda la noche, no habían podido pescar nada. Encontramos a estos y la Biblia es clara y nos menciona que son Simón Pedro, Natanael, Tomás, Santiago, Juan y otros 2 discípulos de los que no sabemos sus nombres. Pero los encontramos allá en el fondo del mar, decididos a regresar a su trabajo, a lo que hacían antes de que Jesús los hubiera llamado. Los encontramos en la misma posición, en el mismo lugar, cansados y trabajados de toda la noche, sin poder pescar absolutamente nada. Y en su encuentro con Jesús, en esta oportunidad, allá en lo profundo, ven a alguien a la orilla que les grita: ¿pescaron algo? Pues son 100 metros. 100 metros son 100 metros, hay que gritar, ¿no es cierto? ¿Cuántos son 100 metros como en pies? ¿Alguien que me diga? No sé, yo de eso no sé mucho. ¿300? Por ahí, pies, así es algo, gracias hermano. 300 pies son 300 pies para que usted, bueno, a mí no se me daría tan difícil porque usted sabe que tengo volumen incorporado, pero tiene que haber sido, pescaron algo. Y ellos desde allá, era la madrugada, probablemente no se veía muy bien, se veía la silueta. No pescamos nada. Echen la red a la derecha. Y Juan dice: ese es el Señor. Tiran la red y ven que se llena de peces y la meten al barco. Y Pedro no se quedó. ¿Qué hizo Pedro? Se tiró al agua. Bueno, dice que se puso la ropa porque hasta se la había quitado. Ya el hombre estaba tan desanimado, tan triste, tan desolado, que se tiró al agua y cogió la ropa y salió corriendo. Bueno, supongo que nadando un poco y luego corrió cuando ya le daba para poner los pies en la tierra. Y llega hasta la orilla para ver a su maestro. Estaba convencido de que era precisamente Jesús. ¿Por qué? Porque se repitió el milagro. El mismo milagro que Jesús había hecho 3 años antes, cuando los fue a buscar para llamarlos por primera vez. Por eso los discípulos supieron inmediatamente que quien estaba frente a ellos a la orilla del lago era Jesús resucitado. ¿Quién es el primero que lo reconoce? El que dice: el discípulo favorito de Jesús. Es el primero que lo reconoció. Él se asegura de dejar los encuentros y cómo ciertas personas reaccionaron con los encuentros que tuvieron con Jesús. Pero no solamente habla de los demás, habla de él mismo. Y dice: el discípulo favorito lo reconoció instantáneamente. A mí me causa mucha gracia oír a Juan hablar así en tercera persona. Pero el que reacciona y sale al encuentro es precisamente Pedro. Porque como todos sabemos, tenía que ser Pedro el que iba a salir corriendo como loco, porque ese era Pedro. Él siempre reaccionaba antes de pensar. No vamos a decir a cuántos nos parecemos a Pedro, ¿verdad? Reaccionamos sin pensar muchas veces. Bueno, lo que más cautiva mi atención es lo que ellos se encuentran al llegar a la orilla. Lo que estos discípulos se encuentran cuando llegan a la orilla del lago. El mismo Jesús había preparado un desayuno para ellos. El mismo Jesús los espera con sus brazos abiertos, aunque sabía que ellos estaban llenos de temor, tristes y desanimados. ¿Por qué habían regresado a pescar? Aunque ni sabían, eran pescadores y ni eso sabían hacer bien. Porque toda la noche pasaron pescando y no pescaban.
Y aún sabiendo Jesús que habían llegado a ese lugar con un desánimo total en sus corazones y tristeza total, Jesús los espera a la orilla con un desayuno servido especialmente para ellos. Yo no sé ustedes, amados, pero para mí esta escena me llena de esperanza, me llena de gozo, me llena de emoción, simplemente porque puedo ver en este grupo de los discípulos de Jesús unas cuantas similitudes con nuestra realidad al caminar con Jesús. A veces el cansancio, el desánimo, los temores, la realidad de lo que estamos viviendo logra distraernos. A veces los desiertos que estamos cruzando nos empujan a que nos metamos en una barca y nos vayamos a la mitad del lago y nos quedemos ahí escondidos en nuestra realidad, ocupados tratando de hacer que las cosas funcionen, tratando de pescar toda la noche aunque no logremos sacar nada, tratando de arreglar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras relaciones, nuestra economía, ahí escondidos en el medio del lago, distraídos, sin lograr alcanzar absolutamente nada, nada más agotándonos, porque estamos tratando de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Puedo ver en estos discípulos el ejemplo, la similitud de cuántas veces nosotros nos pasamos nuestra vida cristiana, nuestra vida en Cristo, tirando redes a un lado y al otro sin lograr absolutamente nada. ¿No les parece que muchas veces nos encontramos en esa situación nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tal y como se encontraban estos discípulos esa mañana después de toda la noche de estar tratando de hacer las cosas en sus propias fuerzas? Y mientras tanto, iglesia, mientras tanto encontramos que Jesús está a la orilla llamándolos a gritos si es necesario. ¡Hey! Encontramos que a la orilla del lago está Jesús llamándolos a ellos, como hoy te está llamando a ti y me está llamando a mí, tratando de llamar tu atención para decirte: salte del lago, vente para acá, que yo te estoy esperando, que estoy preparando la mesa para ti, que tengo propósito para tu vida, que no me he olvidado de ti, aunque tú estés triste, desanimado, solo y sintiéndote sin fuerzas para continuar. Es mucha la similitud que estos discípulos y su reacción y la forma en la que Jesús los busca me dejan aprender el día de hoy como hija de Dios, cuando estoy pasando momentos que logran distraerme, momentos que me meten en una barca, en la barca de mis dudas, en la barca de mis tristezas, en la barca de mi decepción, en la barca de mi soledad, y me mete ahí en el medio del lago a ver qué pasa, a tratar de hacer que las cosas funcionen, solamente para darme cuenta que me estoy desgastando sin conquistar absolutamente nada. Y aquí quiero resaltar la reacción de uno de ellos, de quien yo quiero aprender el día de hoy, y es precisamente Pedro. Mencioné todo lo que sucedió con estos discípulos, pero la reacción de Pedro es de la que yo quiero que nosotros hoy podamos aprender. Cuando Juan dice: es Jesús, Pedro no duda ni por un instante. Se pone la ropa, porque estaba hasta sin ropa, pero eso dejémoslo mejor en PG. Estaba sin ropa, se pone la ropa y sale corriendo al encuentro de su maestro. Escuche bien, ponga la imagen en su mente. El mismo maestro a quien solamente unos días antes él había negado. El mismo maestro a quien solo unos días antes él había traicionado. Pero en el milagro que Pedro acaba de experimentar, inmediatamente yo puedo suceder varias cosas sucediendo en el corazón y en la mente de Pedro. Puedo ver a un Pedro convencido
de que su maestro lo había perdonado. Tome nota, porque esto es lo que el Señor quiere que tú sepas hoy. Un Pedro que inmediatamente puede reaccionar convencido de que su maestro lo había perdonado. Un Pedro que sabía y estaba seguro de que su maestro todavía lo amaba porque lo había venido a buscar. Puedo ver a un Pedro que convencido estaba que a pesar de sí mismo, su maestro había venido a prepararle un desayuno, a servirle la mesa. A un Pedro que se encuentra una vez más entre las redes vacías, entre las barcas, en medio del fracaso, y allí su maestro vuelve a venir a buscarlo en el mismo lugar donde lo había encontrado 3 años atrás. Puedo ver a Pedro, imaginármelo corriendo hacia Jesús, recordando las propias palabras que él le había dicho a Jesús. ¿Se recuerdan cuando Jesús les dice a los discípulos, bueno, si ustedes se quieren devolver también, porque muchos discípulos se habían devuelto y habían dejado a Jesús, y él les dice, si ustedes me quieren dejar también, la puerta está abierta. Bueno, en realidad estaban en el aire libre, no habían puertas, pero él les dijo, el camino está abierto. ¿Y qué fue lo que Pedro respondió? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo me puedo imaginar a Pedro que le estaban pasando por su mente todas las imágenes de cada uno de los momentos que había compartido con su maestro, para recordar que a pesar de sus errores, a pesar de su humanidad caída, Pedro podía reconocer que su maestro estaba ahí porque lo amaba, porque lo había perdonado y porque aún y a pesar de su traición, su maestro tenía un propósito para él. Yo puedo ver en Pedro un corazón transformado incluso antes de tener la conversación que se va a dar unos minutos después de este encuentro. Porque si usted sigue leyendo, no me voy a detener a leerlo hoy, pero si usted sigue leyendo en los minutos siguientes, Jesús le va a dar a Pedro la encomienda de su vida. Lo va a llamar y le va a encomendar el que comience a construir su iglesia. En los minutos siguientes, Jesús le va a dejar saber a todos, incluso al mismo Pedro, que él había venido para redimir sus errores, que él había venido para sanar su culpabilidad, que él había venido para llamarlo y recordarle frente a todos que cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús, Él siempre nos está esperando con brazos abiertos, a pesar de lo que yo pueda hacer y de las veces que me equivoque. Jesús estaba en ese lugar para dejarle saber a todos que cuando alguien le dice, te voy a seguir, maestro, Él está listo para usarnos para su gloria y para su honra, a pesar de que nos equivoquemos. Yo no sé usted, pero para mí eso merece una alabanza de lo más profundo de mi corazón. Saber que aún, a pesar de mí, a pesar de mis errores y de las veces que me distraigo y dejo de creerle, y de las veces que me distraigo y lo traiciono, y de las veces que me distraigo y que le hago daño a mi relación con Él, Él siempre me está esperando y puede regresar al lugar donde me encuentro para llamarme a gritos si es necesario y decirme, aquí estoy, te estoy esperando, he preparado la mesa para ti. Qué bueno es el Señor. Entonces hoy encontramos, por un lado, los dos discípulos caminantes que creen conocer a Jesús, pero que son incapaces de reconocerlo, aún teniéndolo enfrente, hablando con ellos por varias horas. Y por el otro lado, me encuentro a Pedro, completamente dispuesto a pesar de sus errores, a pesar de su negligencia,
a pesar de su humanidad caída, corriendo, dispuesto a escuchar a Jesús y listo para obedecer la encomienda que Jesús le daría. Hoy, iglesia amada, tenemos frente a nosotros las experiencias o los encuentros de todos estos discípulos que al encontrarse con Jesús resucitado y mientras tanto esperaban la promesa que Él les había hecho de enviar a su Espíritu Santo, actuaron, reaccionaron de maneras diferentes que nos enseñan, que nos dan una lección de cómo podemos actuar, de cómo podemos reaccionar nosotros mientras tanto esperamos la respuesta de Jesús, la respuesta de Dios para el milagro que estamos pidiendo, para la situación que estamos experimentando. Estos ejemplos nos dan una idea de las opciones que nosotros tenemos como cristianos de reaccionar, de cómo actuar mientras esperamos, mientras nos aferramos a las promesas de Jesús y esperamos que Él conteste, que Él actúe, que Él traiga la respuesta. Entonces la pregunta lógica que surge el día de hoy sería: ¿a quién queremos imitar? ¿A María Magdalena, que creyó y obedeció? ¿A Tomás, que dudó, que desafió al Señor Jesús incluso, que en realidad da la impresión de que nunca prestó atención a lo que Jesús le había enseñado? Y si lo hizo, pues se le olvidó muy rápido. ¿Queremos tomar el ejemplo de los dos caminantes a Emaús? Ser de los cristianos que pasamos toda nuestra vida en la iglesia y nunca realmente llegamos a conocer a Jesús. Sabemos de Jesús, podemos hablar de Jesús, podemos predicarle al mundo de Jesús, pero realmente no hemos conocido a Jesús. Queremos ser como los caminantes a Emaús, que aunque Él vino y caminó con ellos y les habló y los encaminó por horas, su presencia pasó desapercibida. ¿O queremos ser como Pedro y como estos otros 7 discípulos, que cuando vieron a Jesús resucitado frente a ellos, corrieron a Él y a pesar de su realidad, su tristeza, sus faltas, las faltas que habían cometido en esos días de espera, incluso de el tiempo de la crucifixión, a pesar de todos sus errores, corrieron a Jesús y dejaron que Él los alimentara? ¿Quieres sentarte a la mesa con Él hoy y dejar que Él te alimente? ¿Quieres dejar que Él hoy llegue y te diga: tranquilo, yo sé lo que has hecho, yo te conozco, pero ¿sabes qué? Estoy llegando a buscarte en el mismo lugar donde te busqué la primera vez, porque te voy a buscar las veces que sea necesario hasta que logres entender que tengo propósito para tu vida, para tu familia, y que si tan solo me decides obedecer, si tan solo decides obedecer lo que te estoy pidiendo, te voy a usar para mi gloria, para que extiendas el reino y para que puedas ver cómo a pesar de ti yo tengo poder de utilizarte.